la clase. A ver, chicos, el día de hoy vamos a ver lo que son pruebas de hipótesis de una muestra. Pruebas de hipótesis de una muestra. Vamos a ir avanzando con lo que son pruebas de hipótesis. ¿Ya? Realmente una hipótesis, para ustedes, ¿qué es una hipótesis, chicos? A ver, ¿qué me dice qué es una hipótesis para ustedes? ¿Ya? Una hipótesis es algo, Como una teoría. sí, una teoría, es una teoría, algo que se supone que va a pasar. Yo, por ejemplo, digo una hipótesis de que Barcelona va a ser campeón, o una hipótesis de que Ecuador va a ser campeón del mundo, o una hipótesis de que el, Suposición. el Chito Vera va a ser campeón de la UFC, ¿no? En peso gallo, ¿no? En peso de él, ¿no? Pero todo depende de que suceda realmente, ¿no? No realmente eso es fijo, ¿no? Una hipótesis es algo que puede pasar como no puede pasar, ¿ya? Aquí está la definición de hipótesis como tal. Hipótesis es una afirmación relativa a un parámetro de la población sujeta a verificación, desde el punto de vista estadístico, ¿no? Hipótesis, anoten, es una afirmación relativa a un parámetro de la población sujeta a verificación. Ya, eso es una hipótesis desde el punto de vista estadístico, ¿no? Realmente es algo que se afirma. Nosotros decimos, ¿sabes qué? Que el 90% de las personas consume Coca-Cola cuando en realidad tenemos que saber realmente, ¿no? Si es o no es, ¿no? Es una hipótesis. Pero realmente desde el punto de vista estadístico, como dice ahí, es una afirmación relativa a un parámetro de la población sujeta a verificación. Es decir, esto se tiene que verificar, ¿no? Ya. Ahora, como dice aquí, una hipótesis es una declaración relativa a una población. A continuación se utilizan los datos para verificar lo razonable del enunciado, dice, ¿no? Para comenzar es necesario definir la palabra hipótesis. En el sistema legal estadounidense, una persona que es inocente hasta que se prueba su culpabilidad, un jurado lo plantea como hipótesis que una persona a la que se le imputa un crimen es inocente y se someten a hipótesis de verificación, ¿no? Para lo cual revisan la evidencia y escuchan el testimonio antes de llegar a un veredicto. De forma similar, un paciente visita al médico y acusa varios síntomas. Con base en ellos, el médico indicará ciertos exámenes de diagnóstico. Enseguida, de acuerdo con los síntomas y los resultados de los exámenes, determina el tratamiento. En el análisis estadístico se establece una afirmación, una hipótesis, ¿no? Se recogen los datos que posteriormente se utilizan para probar la aserción. Entonces, una hipótesis estadística es la afirmación relativa a un parámetro de la población sujeta a verificación. En la mayoría de los casos, como dice aquí, la población es tan grande que no es viable estudiarla por completo. Eso ya sabíamos que toda la población es muy difícil estudiarla porque recurriría a muchos gastos, muchos votos y muchos costos, etcétera, y sería bastante difícil llegar a hacer esto, ¿no? Por ejemplo, dice, no sería posible contactar a todos los analistas de sistemas de Estados Unidos para preguntarles su ingreso mensual. Del mismo modo, la calidad del Departamento de Control de Calidad de Cooper Tire no puede verificar todos los neumáticos que la empresa produce para ver si duran más de 60.000 millas. Por lo tanto, hace un muestreo y verifica para poder asegurar esto. O sea, él podría hacer una hipótesis de que todos sus neumáticos duran más de 60.000 millas. Pero para hacer esto, hace un muestreo, ¿no? Y esto está sujeto a verificación mediante un análisis. ¿Ya? Como se observó en el capítulo 8, que es el que nosotros vimos acerca de lo que es las tipos de muestra y eso, ¿no? Para una opción para medir o entrevistar a toda la población es tomar una muestra de ella, ¿no? Julio Ortega está accediendo. Por lo tanto, así se pone a prueba una declaración para determinar si la muestra apoya o no la declaración en lo concerniente a la población. ¿Qué es la prueba de hipótesis? Una prueba de hipótesis es donde se prueba una hipótesis como tal. Anoten la definición. Hasta ahorita solo hemos puesto el tema, lo que es prueba de hipótesis de una muestra. Vimos la definición de hipótesis y a continuación vamos a anotar lo que es una prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis realmente es un procedimiento básico que está basado ya en evidencia de la muestra y la teoría de la probabilidad para determinar si la hipótesis es una afirmación razonable. Una hipótesis es algo que usted afirma, algo que usted cree, algo que usted considera, ¿no? Pero eso está sujeto a verificación, eso está sujeto a saber si está bien o está mal, ¿no? Lo que usted dice. Anoten por favor la definición de prueba de hipótesis. Que prueba de hipótesis es un procedimiento basado en evidencia de la muestra y la teoría de la probabilidad para determinar si la hipótesis es una afirmación razonable. ¿Ya? A continuación tenemos 5 pasos fundamentales para probar una hipótesis, ¿no? 5 pasos fundamentales para probar una hipótesis. En el paso 1 realmente se establece la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿no? ¿Ya?
En el paso 2 se selecciona un nivel de significancia. En el paso 3 se identifica el estadístico de la prueba, ¿ya? En el paso 4 se formula una regla para tomar decisiones, es decir, se establece el punto crítico, ¿no? En el paso 5 se toma una muestra y se llega a una decisión. Las decisiones pueden ser que no se rechaza H sub 0, ¿ya? O se rechaza H sub 0 y se acepta H sub 1, ¿ya? Recuerden que H sub 0 y H sub 1 realmente H sub 0 nunca se acepta, ¿ya? Muchas personas cometen el error de decir que se acepta la hipótesis. No se acepta porque es una hipótesis. Simplemente la hipótesis no se rechaza, chicos. Las hipótesis no se rechazan, ¿ya? Cuando se calcula o se prevé en base a probabilidades de qué? De que sí es aceptable, ¿no? Pero no se puede decir que se acepta porque en realidad es una hipótesis, ¿ya? Anotan los 5 pasos para probar una hipótesis, la que es lo que están ahí, por favor. Para continuar con la clase y seguir hablando de cada uno de los pasos. Me indican cuando hayan terminado. Veo que Sara Villón acaba de ingresar. Bueno, ya sí tiene asistencia a Villón. Y acá sí le puse asistencia a Villón, me acuerdo. Sí, sí tiene asistencia a Villón acá. ¿Copiaron, chicos? ¿Qué hemos hablado hasta este momento? Hemos hablado de lo que es hipótesis. Hemos hablado de la definición de prueba de hipótesis y los pasos para probar una hipótesis, ¿no? Y ahora vamos a hablar a continuación de cada uno de los pasos que se hacen para probar una hipótesis, que eso es lo que vamos a hacer de manera estadística nosotros. Estos pasos ustedes se los tienen que aprender de memoria para poder resolver una hipótesis, cualquier tipo de hipótesis que vamos a hacer alguna serie de ejercicios, ¿no? No le logro escuchar, le cuento. ¿Copiaron? Si nadie me dice lo contrario, me imagino que sí, ya copiaron. Ya estoy copiando. Gracias. ¿Me confirman ya? Ya, licenciado. Gracias. El paso 1 dice se establece la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Vamos a ir leyendo para que lograrles explicar cómo funciona esto. El primer paso consiste en establecer la hipótesis nula que se debe probar. Esta recibe el nombre de hipótesis nula. Eso siempre se establece como H sub 0, dos puntitos, la cual se designa como H sub 0 y se lee como H subíndice 0. Por eso le decía yo H sub 0, dos puntitos. La letra mayúscula H representa la hipótesis y el subíndice 0 implica que no hay diferencia, ¿ya? Por lo general se incluye el término no en la hipótesis nula, que significa que no hay cambio. Por ejemplo, la hipótesis nula que se refiere a la cantidad media de millas que recorre cada neumático con cinturón de acero no es diferente de 60.000. Por ejemplo, dice que la hipótesis nula
se escribiría así. H sub 0 establece que la media de los neumáticos, o sea, la media de millas de los neumáticos es igual a 60.000, ¿ya? Que no es diferente de 60.000. Porque en todo caso, bueno, realmente para los neumáticos se usan que es mayor o igual que 60.000, o sea, al menos 60.000. Y se daría una prueba de una cola. Cuando es igual, esa es una prueba de dos colas, pero más adelante vamos a ver eso, ¿no? En términos generales, simplemente estoy explicando cómo se plantea una hipótesis nula, ¿no? En este caso estamos hablando de qué, de que los neumáticos, el tubo de acero de estos neumáticos no es diferente a 60.000. Cuando hablamos de que no es diferente, quiere decir que es igual a 60.000, es decir, su media de duración de estos neumáticos es igual a 60.000. La hipótesis nula, H sub 0, que es la que siempre se busca probar, ya, es que la media es igual a 60.000. Y H sub 1, que es la hipótesis alternativa, es que la media sería diferente de 60.000. Ese sería H sub 1, en todo caso. ¿Ya? La hipótesis nula se formula para realizar una prueba, o se rechaza o no se rechaza. Es una afirmación que no se rechaza a menos que la información de la muestra ofrezca evidencia convincente de que es falsa. Con las tablas, a continuación, las tablas estadísticas, con una distribución de probabilidad normal, con bien un punto crítico, ustedes se van a dar cuenta si esto se debe rechazar o no se debe rechazar. Les voy a explicar cómo esto debe caer dentro de una zona de rechazo y dentro de la zona de no rechazo. ¿Está claro? ¿Ya? Sigamos. Cabe hacer hincapié en que si la hipótesis nula no se rechaza con base en los datos en la muestra, no es posible decir que la hipótesis nula sea verdadera. A eso es lo que me refería. No puedo aceptar una hipótesis nula, simplemente no la rechazo. ¿Por qué? Porque es una hipótesis. Una hipótesis no la puedo aceptar porque una hipótesis no es una realidad, no es una verdad. Ya, porque no todas las llantas las vamos a poder comprobar a toda la población. Ya, una hipótesis nula simplemente no se rechaza, nunca se acepta, no se puede aceptar una hipótesis nula, simplemente no se rechaza. En este caso, si nos cae favorable, nosotros no rechazamos de que la media sea igual a 60.000, ¿ya? Si existe evidencia estadísticamente comprobada de que la media de estas llantas, la duración media de estas llantas es diferente de 60.000, lo vemos en base a probabilidades y se tendría que hacer en base a probabilidades, ¿ya? Anoten la definición de hipótesis nula como tal, chicos. Enunciado relativo al valor de un parámetro poblacional que se formula con el fin de probar evidencia numérica. ¿Ya? En este caso, la evidencia numérica es que nosotros decimos que H sub 0, es decir, la hipótesis nula, es igual a que la media es igual a 60.000, ¿no? Porque nosotros queremos probar de que no sea diferente, no queremos probar eso, ¿no? Nosotros decimos que no es diferente a 60.000, por lo tanto, la hipótesis nula va a ser que es igual a 60.000. ¿Ya? Anoten la definición de hipótesis nula. Y de una vez anoten la definición de hipótesis alternativa que está ahí. Que la hipótesis alternativa es un enunciado que se acepta si los datos de la muestra ofrecen suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, ¿no? Recuerden que la hipótesis nula, vuelvo a hacer hincapié, se acepte, no se rechaza o se rechaza, ¿no? Nada más, no es que se acepte. Por el contrario, la hipótesis alternativa describe lo que se concluirá si se rechaza la hipótesis nula. Se representa H sub 1 y se lee como H sub índice 1, ¿ya? También se le conoce como hipótesis de investigación. La hipótesis alternativa se acepta si la información de la muestra ofrece suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, ¿ya? Lo importante de esto es que sepan que la hipótesis nula nunca se acepta, simplemente no se rechaza o se rechaza. Perdón. ¿Ya? ¿Copiaron la definición de hipótesis nula y hipótesis alternativa? Voy por alternativa recién. Listo, chicos, tienen un minuto más. Ya, ingeniero. Ya, listo, deje que terminen de copiar un par de minutos sus otros compañeros.
Ese es el primer paso cuando usted resuelve una prueba de hipótesis. El primer paso es establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es H sub 0, la hipótesis alternativa es H sub 1. ¿Ya? En la hipótesis nula, siempre ponemos lo que deseamos comprobar, chicos. ¿Ya? Nosotros deseamos comprobar si la media de estas llantas, de duración de estas llantas es igual a 60.000. ¿Ya? ¿Está claro? Recuerden que la hipótesis nula representa realmente lo que nosotros tenemos, no lo reportado. En este caso se ha reportado que la media es 60.000, ¿no? Y la hipótesis alternativa siempre es lo contrario, ¿no? Que la media, por ejemplo, de estas llantas es diferente a 60.000, ¿no? Por ejemplo, si ustedes observan más acá abajito, dice, por ejemplo, el siguiente ejemplo aclara los términos hipótesis nula y hipótesis alternativa. ¿Ya? Un artículo reciente indicó que el tiempo de uso medio de los aviones comerciales estadounidenses es 15 años. Eso indicó el artículo, ¿no? Para llevar a cabo una prueba de estadística y relacionada con esta afirmación, el primer paso consiste en determinar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, que es el primer paso que nosotros estamos haciendo para realizar una prueba de hipótesis. Si ustedes lean este enunciado, por ejemplo, dice, los aviones tienen una duración de 15 años. ¿Ya? Realmente esa afirmación es lo que nosotros tenemos que poner en la hipótesis nula, como vemos aquí, ¿no? La hipótesis nula representa el estado actual o reportado, se escribe como H sub 0. H sub 0 es igual que la media de los aviones, igual a 15 años. En este caso, la media poblacional es igual a 15 años la duración, ¿no? La hipótesis alternativa se refiere al hecho de que la afirmación no es verdadera. Es decir, que la media, la H sub 1, quiere decir que la media poblacional es diferente de 15 años. Es necesario recordar que sin importar la manera de plantear el problema, la hipótesis nula siempre incluirá el signo igual. ¿Ya? Es decir, usted no puede poner el signo igual en la hipótesis alternativa. Por favor, anote eso. ¿Ya? Este signo igual nunca aparecerá en la hipótesis alternativa. Recuerden eso. El signo igual nunca va a poder aparecer en la hipótesis alternativa. En la hipótesis alternativa. ¿Ya? Siempre la hipótesis alternativa será el diferente de, así el igual con la rayita, ¿no? ¿Por qué? Porque la afirmación que se va a probar y es necesario un valor específico para incluir en los cálculos, se recurre a la hipótesis alternativa solo si la información sugiere que la hipótesis nula es falsa. Por eso le digo, en una prueba de hipótesis, lo que se busca probar es la hipótesis nula. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna consulta, chicos? ¿Hasta ahí alguna consulta? No, ingeniero. No, Ya. El paso 2 dice se selecciona un nivel de significancia. ¿Ya? Chicos, voy a cerrar la sala, voy a volver a ingresar y voy a grabar la clase. Me va a demorar unos 3-4 minutos. ¿Ya? Bueno, ustedes se conectan enseguida ahorita porque tenemos que seguir con esto, ¿no? Vamos a ver los pasos para probar una hipótesis. Voy a cerrar esta clase, le voy a poner nombre y todo eso, ¿sí? Se conectan enseguida, por favor.